Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estoy muy contento de poder predicar la palabra de Dios. Amén. Que siempre Dios sea utilizándonos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Cada instante de nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser olor fragante para nuestro Señor Jesucristo. Y justamente hoy día vamos a hablar de un tema. Muchas veces nosotros tenemos una nariz. Una nariz. Entonces, todos olemos diferentes olores y fragancias. A veces hay fragancias muy bonitas, muy ricas que olemos. Entonces, al oler una fragancia bonita, nos sentimos bien. Somos olor fragantes. Amén. Entonces, siempre por esa mente nos bañamos, ¿no? Para oler bien, para estar presentables y oler bien. Pero a veces, muchas veces en la vida espiritual, así como hay olor fragante en nuestras vidas, hay olores malos, o sea, que huelen mal. Ante Dios es igual nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que oler un olor fragante. Así como un ejemplo, cuando María ha vertido un frasco de perfume a Jesús y enjugó hasta sus pies y todo su cuerpo, le virtió y dice que él desprendía un olor fragante. Eso es un simbolismo antes de su muerte que hizo María, un sacrificio que María, todo lo mejor, ha vertido el perfume. Y podemos ver que Judas se enojó de eso, de lo que hizo María. Es así como nosotros. Nosotros somos olor fragante para Dios. Tenemos que ser un olor, amén, algo que desprendamos un olor, algo bueno para nuestro Señor Jesucristo, amén. Mas otros desprenden un olor de muerte, un olor de odio, amén. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes se han topado con aquellas personas que tal vez huelen mal? Tal vez físicamente, les digo un ejemplo, tal vez, pero realmente sus vidas por dentro no están bien con Dios. Son personas tal vez con mucho odio, con mucho rencor, y a veces desprenden eso de ellos mismos, ese odio, y eso ante Dios huele mal, hermanos. Por eso el tema de hoy es el olor fragante es Cristo. Cristo Jesús es el olor fragante, es Cristo que nos alienta a seguir adelante. Amén. El tema de hoy es el olor fragante es Cristo Jesús que nos alienta a seguir adelante. Y es así como el apóstol Pablo a veces se sentía muy triste, muy afligido, pero Cristo Jesús, el olor fragante, ayudaba a seguir adelante al apóstol Pablo. Amén. Podemos abrir nuestras Biblias en 2 capítulo 2, versículo 12 al 17. En sus Biblias dice ansiedad de Pablo en Troas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Dice así: cuando llegué a Troas, dice, para predicar el Evangelio de Cristo, estaba hablando el apóstol Pablo, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio. Pablo era un predicador de la palabra de Dios, iba por todas las ciudades, por todas las provincias, entonces predicaba el apóstol Pablo. Y dice, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, dice. Así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Amén. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Troas y posiblemente abrió una iglesia acá en Troas. Entonces, dice que se abrió las puertas para el Evangelio. Seguramente mucha gente se ha convertido a los pies de Cristo. Amén. Pero dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, dice. Estaba triste el apóstol Pablo. Amén. Tal vez por todas las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio, por los problemas. Él tenía muchas preocupaciones por esta iglesia la iglesia de Corintio. Pero también dice, por no haber hallado a mi hermano Tito, dice. Así él despidiéndose,
de ellos, dice, partí y se fue a Macedonia. Sabemos que el apóstol Pablo es como cualquier pastor, como cualquier hombre que tiene pruebas y dificultades. Y él ha tenido muchas pruebas en la iglesia de Corintio, porque ha sido muy atacado el apóstol Pablo. Le decían que no era apóstol, que predicaba mal. Amén. Había mucho pecado en la iglesia de Corintio, hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo tenía muchas tribulaciones. Entonces a veces es normal que el apóstol Pablo se sentía triste. Amén. Pero es aquí como Cristo nos levanta y nos fortalece. Vamos a ver, el primer punto es el desaliento del apóstol Pablo, que hemos visto que estaba desalentado tal vez. Y vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 17. El aliento fragante es Cristo Jesús, el olor fragante es Cristo Jesús, que nos lleva a una victoria en Cristo. Vamos a leer. Dice, más a Dios, dice, doy gracias, dice el apóstol Pablo, siempre, aunque estaba en tribulaciones, circunstancias y todo, en tribulaciones, en cárcel, en lo peor, siempre daba gracias a Cristo Jesús. Amén. En sus tribulaciones, en lo que le iba mal, daba gracias a Cristo Jesús. Dice más, a Dios gracias, dice, el cual nos lleva, siempre a un triunfo en Cristo Jesús, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Cristo Jesús es el que nos lleva al triunfo, el que ha muerto por nosotros y nos ha salvado del pecado, hermanos. Y es así, el apóstol Pablo estaba dando gracias a Cristo y por medio de Jesús tenemos triunfo en nuestras vidas, amén, porque tenemos una salvación eterna. Cristo mora dentro de nosotros, hermanos. Entonces, dice, en olor de conocimiento, amén. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cuando empezamos a leer la palabra, en cuanto estamos en comunión con Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, tenemos amor, paz, benignidad, bondad. Amén. Todas las cualidades, amén, que Dios nos ha dado. Entonces desprendemos esa fragancia, amén, ese olor de conocimiento. Vamos a seguir leyendo así. Dice, porque para Dios somos grato olor, dice. ¿Qué dice? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente es olor de muerte y para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Acá estaba diciendo el apóstol Pablo, todos los que se han salvado, los cristianos, si tú realmente has aceptado a Cristo en tu corazón, eres salvo, tú desprendes un olor fragante, amén, un perfume bueno ante Dios, amén. Y los que no conocen a Cristo, dice un olor de muerte, de podredumbre, amén. Así realmente el pecado es así, destruye tu vida, destruye el mundo y lo está haciendo, como el pecado destruye a los jóvenes, a los niños, a todo el mundo, hasta la naturaleza. Todo era perfecto, Dios ha creado el mundo perfecto, mas cuando ha entrado el pecado a este mundo por Adán, amén, ha empezado hasta destruir la tierra, amén. Pero por un hombre nos salvó, que es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ser olor fragante a Cristo Jesús, amén, ante Dios. Desprendemos, hermanos, ese olor, ese perfume, amén, ese olor, desprendemos ante Dios. Por eso dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice. Por medio de Cristo somos grato olor, hermanos, por su muerte, amén, por su resurrección, amén. Vamos a seguir leyendo el 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
hablamos en Cristo, dice. Podemos ver que aquí está hablando también al apóstol Pablo que muchos dice que falsificaban la palabra de Dios, medran y falsifican, amén. Había muchos apóstoles, falsos maestros en aquel tiempo como hoy en día hay introducidos en las iglesias. A veces ustedes piensan que todo es color de rosa. No, hermanos. Hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros introducidos en la iglesia universal de Cristo Jesús que quieren destruir, que quieren desviar tu fe, que quieren desviarte a ti. Pero podemos ver aquí el apóstol Pablo igual tenía problemas. Por eso está diciendo, pues no somos como muchos, dice. No somos como muchos. Quiere decir que había muchas personas, muchos falsos, que medran y falsifican la palabra de Dios, dice. Y es como hoy en día igual hay muchos realmente falsos pastores, falsos maestros, que falsifican, que medran la palabra de Dios. Amén. Sino que con sinceridad como de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, era un hombre sincero, como parte de Dios. Y Dios pone las palabras en el predicador. Dios pone las palabras en tu vida. Que lo que cuando tú tienes que evangelizar, cuando tú tienes que hablar, a veces nosotros no sabemos qué hablar. Pero el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros, el que pone sabiduría y entendimiento, el que habla a través de este cuerpo, de nosotros mismos, la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay muchos falsos que tienen olor fragante a de muerte. Amén. Porque no todos son cristianos, realmente. ¿Cuánto quisiéramos que todo el mundo sea salvo? Dios ha venido al mundo por todo el mundo para que sea salvo. Si tú realmente no eres cristiano, tal vez tienes un olor de podredumbre, estás muerto espiritualmente. Yo te digo, recibe a Cristo Jesús. Recibe a Cristo Jesús y vas a tener un olor fragante gracias a Cristo Jesús. Dios te va a poder ayudar en tu vida. Dios podrá encaminar tu vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Amén. Él es la resurrección y la vida. Amén. Él es el que únicamente que te puede ayudar. Muchas cosas están pasando en este mundo hoy en día. Muchas cosas van a venir, tal vez. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero aún, ¿estás preparado si tú mueres hoy en día? O como cristiano, si tú realmente estás alejado y si tú piensas que realmente estás bien con Dios, yo te digo, amigo, cambia tu vida a Cristo Jesús. Ora, porque de rodillas se ganan las batallas. Orando, clamando a Dios, suplicando, amén. Y sé un olor fragante para Cristo. Predica la palabra de Dios como el apóstol Pablo, un ejemplo de apóstol. Aunque era imperfecto, pero nos gloriamos en Cristo Jesús. El olor fragante es Cristo Jesús de nuestras vidas. Yo les digo que nosotros debemos desprender ese olor, amén, de agradecimiento, de gratitud hacia Dios. Somos luz y sal en este mundo, amén. Se los voy a leer una historia. Aliento de la noche, dice. La presencia patente del Señor alienta a sus siervos en sus más oscuras y largas noches, dice. El doctor Jorge Truett, renombrado pastor y predicador bautista, dice, pasó los últimos meses de su vida enfermo y en dolor. Y alguien le preguntó, doctor Truett,
¿No le parecen las noches muy largas?, le dijo. No, contestó el ministro, son demasiadas cortas. Cuando estoy solo y no puedo conciliar el sueño, me pongo a orar. Tengo una larga lista de personas que necesitan ayuda divina. Comienzo a pedir al Señor por ellas, una por una, y cuando amanece otro día, no he terminado todavía la lista. Las noches son demasiado cortas. Sin duda, las oraciones del Dr. True no solamente ayudaban a otros, dice, sino también mientras oraba, el Señor con su presencia lo alentaba. Amén. Es un predicador que oraba. Amén. Mucho. Tal vez está en sus últimos días muriendo, pero aún él estaba predicando, el Dr. Truett, un pastor bautista, que estaba orando por las personas, por ayuda espiritual, que no conocían a Cristo. Amén. Y oraba todas las noches hasta que amanecía. Y eso nosotros debemos hacer así, hermanos. Ser predicadores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, testigos fieles de Cristo. Amén. Debemos desprender ese olor fragante para Cristo. Muchas veces en el Antiguo Testamento era por obras, sacrificaban y ese incenso subía. Se han preguntado que muchas veces acá muchas personas coan y ese incenso sube hacia el cielo. Muchas veces de ellos no están adorando a Cristo, están coando para que les vaya bien. Ese incenso está subiendo arriba, pero no es a Dios, es para otros dioses supuestamente. Es más que todo es para Satanás. El mundo adora a Satanás, pero nosotros no necesitamos hacer nada de eso, porque Cristo es el olor fragante. Y nosotros igual tenemos que desprender ese olor fragante, ese incenso. Nosotros debemos ser en nuestras vidas como cristianos. Eso. Tu amigo tienes que ser olor fragante para Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.